Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en este domingo 14 de marzo. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante para la iglesia, la revelación de la palabra. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de tu palabra, ilumine nuestra mente y nuestro corazón y podamos tener fruto de este mensaje que hoy día vamos a ver y escuchar. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, decía al comienzo que el tema para hoy día es la revelación de la palabra. Y la palabra revelación, que en el griego es apocalipsis, y cuando las personas escuchan la palabra apocalipsis, erróneamente, equivocadamente, inclusive los medios hablan, por ejemplo, cuando hay algo tremendo, un terremoto, cualquier situación difícil, dice, fue una situación apocalíptica, pero apocalipsis lo único que significa es revelación. Y no vamos a hablar del libro de Apocalipsis, que es la revelación del Señor a Juan, sino que vamos a hablar en términos generales de la revelación de la palabra, de la revelación que algunos no logran tener porque solamente es posible a través de una relación con el Señor y iluminados por el Espíritu Santo vamos a tener esa revelación. Pero revelación es la acción y efecto de correr el velo que encubría lo desconocido. Y en la Biblia se usa exclusivamente en relación con Dios, o sea, es un término teológico. Solo Dios mismo puede revelarnos los misterios de su ser y de sus obras. Y Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de la ley. Pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús también nos va a hablar acerca de la revelación. Lucas 9, 45. Está el Señor con sus discípulos y les está hablando sobre anunciando otra vez su muerte. Capítulo 9 de Lucas, versículos 44 y 45 vamos a leer. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, o sea, de los milagros que hacía el Señor Jesucristo, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Dios las mantenía ocultas. No era el tiempo todavía. Pero veamos Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, porque solo Dios mismo puede revelarnos los misterios de su ser y de sus obras. Toda búsqueda independiente de conocimiento acerca de Él está destinada al fracaso. Yo no sé por qué algunos quieren entender a Dios o quieren conocerlo a través de la filosofía. Pero veamos qué es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el revelador por excelencia.
Y vamos a ver Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, porque está escribiendo Pablo, ¿y qué es lo que dice? Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Jesucristo le develó todos los misterios que tienen una relación directa con lo que le interesa a Dios, la salvación. ¿No es cierto? Y entonces Pablo está diciendo que el evangelio anunciado por él fue por revelación de Jesucristo. Y esto fue a partir de que él tuvo un encuentro con el Espíritu de Cristo. Hechos 9. Hechos 9. Ustedes saben que Pablo era judío de judíos, como él mismo decía, fariseo de fariseos, y estaba empeñado en perseguir a la iglesia de Jesucristo. Y camino a Damasco tuvo un encuentro con el Espíritu de Cristo. Veamos, vamos a ver el Hechos 9, versículo 1 hasta el 7. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, porque antes se llamaba Saulo, antes de ser Pablo. El Señor le cambió el nombre. ¿Por qué me persigues? ¿Estaba persiguiendo a Saulo al Señor Jesucristo o estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, Pablo tuvo un real y verdadero encuentro con Jesucristo, con el Espíritu de Jesucristo. Él no había conocido personalmente a Jesucristo mientras caminó por esta tierra, pero tuvo un encuentro con el Espíritu de Cristo. Y ese es lo que nosotros también hemos tenido, un encuentro con Jesucristo, ya Él actuando desde su ministerio celestial. Entonces, después de ese encuentro con el Espíritu de Cristo, se va a producir un cambio radical en Pablo. Pablo había sido enseñado por el mejor maestro de Israel, Gamaliel. Entonces era un hombre intelectual, era un hombre de mucho conocimiento. Pero más adelante él va a decir que todo eso que sabía, que todo lo que había vivido antes de conocer al Señor Jesucristo, resultaba siendo basura. Desde este momento comienza lo más importante en su vida para Pablo. Pero vemos que Jesucristo le dijo a Ananías que era necesario que fuera a buscarlo porque Saulo, después Pablo, le era instrumento escogido. Entonces ya había propósitos para Pablo y que tienen que ver con el Evangelio de la gracia de Dios. Veamos el versículo 27.
del capítulo 9 de Hechos. El 15 mejor, vamos a ver, el 15, que habla sobre Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías, por supuesto, que no quería ir, porque sabía quién era Saulo, el perseguidor de los cristianos. Pero Bernabé va a dar testimonio de Pablo en el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Dio un vuelco completo su vida. Y a pesar que el Señor le dijo a Ananías todo lo que iba a sufrir Pablo por causa de su nombre, él tuvo un corazón dispuesto no solamente para amarlo, sino para servirlo todos los días de su vida. Y fue tan la conversión que Pablo tomó como suyo el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 16. Siempre estamos recorriendo las Escrituras porque para muchos tiene que quedar bien claro, para todos, mejor dicho, tiene que quedar bien claro que el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios, no es otra cosa. La Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que por eso recorremos y sustentamos todo lo que decimos con la palabra de Dios. Romanos 16, versículos 25 y 27. Al final ya del libro de Romanos dice Pablo a la iglesia de Roma: y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice. O sea, ahora Pablo en cierta forma trabajó tanto por el evangelio que todo comenzó cuando él se apropia del evangelio. Ahora es su evangelio. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo, como ustedes saben, fue enviado por Dios para que sea el apóstol a los gentiles. Lo he dicho muchas veces, Pablo es nuestro apóstol. Dios determinó que él llevara el evangelio a los no judíos. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 3, versículo 21 y 26. Perdón. Capítulo 3, del 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Una vez más, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, o de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, Pablo sufrió muchas prisiones, muchas persecuciones, y él se considera un prisionero de Cristo Jesús. No va a renunciar a ese ministerio que por misericordia le dio nuestro Señor Jesucristo. Aquel que fue perseguidor de cristianos, ahora es perseguido por causa de Jesucristo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, otra vez la palabra revelación,
me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. La revelación por el Espíritu de Dios. Y entonces hay mucha gente que se queja, ¿no? Cuando comienza a leer la Biblia, todavía no es una nueva criatura, pero tiene interés por leer la Biblia y termina como yo terminé, no entiendo nada, ¿no? Y es que lo que no saben es que el Espíritu Santo es el que nos ilumina nuestra mente y nuestro corazón, es nuestro maestro, es nuestro ayudador, es el maestro que nos va a llevar a toda verdad y nos va a explicar las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ¿no? Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Estos grandes hombres que creen que son poderosísimos, un día mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Gloria a Dios. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué preciosa palabra, hermanos. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Por eso que hay gente que no nos entiende, no nos comprende. Y inclusive el apóstol Pedro dice que, hablando sobre su amado hermano Pablo, que ha escrito muchas cartas, dice, algunas que no se entienden, dice, ¿no? Entonces, pero eso únicamente se entiende por revelación, y la revelación es a través del Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y bueno, y Dios le dio a Pablo, porque Dios da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Lo encontró a él, el hombre indicado para que sea el apóstol a los gentiles, el apóstol al resto del mundo conocido que no es judío. Y entonces hablamos sabiduría de Dios en misterio. Si los príncipes de este mundo lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, dice la Escritura. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y ahora vamos a ver las principales revelaciones del Espíritu de Cristo a través del apóstol Pablo. Y vamos a ir secuencialmente para que sea mucho más fácil y podamos avanzar, comenzando del libro. Ustedes saben que Pablo, de los 21 libros de las cartas, estoy hablando, del Nuevo Testamento, 13 cartas escribió Pablo. O sea, escribió más que muchos, más que muchísimos. Y vamos a ir recorriendo la revelación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. La primera revelación, por ejemplo, Romanos 1:16.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la primera revelación de que el Evangelio es el poder de Dios, nos las escribe Pablo en Romanos 1:16. Y en el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es revelación de Dios. Vamos a encontrar otra revelación a través del apóstol Pablo. La justicia por medio de la fe. La justicia por medio de la fe. Romanos 3, capítulos 21 al 26. Dice la palabra de Dios, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si tú crees en Jesucristo, y si tú crees que su obra terminada en la cruz es perfecta, y que no hay nada más que hacer que creer en Él, el justo te justifica. Y Dios te ve justo, como lo ve a su Hijo. También hay otra revelación que encontramos en Romanos capítulo 8. Estamos mencionando algunas de las revelaciones porque nos llevaría mucho tiempo decirlas todas. Romanos 8. Versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios, esta es la verdad de Dios revelada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Preciosa palabra. Y seguimos avanzando. La justicia de Dios en Cristo Jesús, que lo encontramos en 2 de Corintios 5:21. Dice, aquel que no cometió pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que fuésemos hechos nosotros la justicia de Dios en él. Encontramos más revelaciones que nos ha traído el apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo. El Espíritu se recibe por fe. El Espíritu se recibe por fe. Vamos a ver. Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Comienza con algo fuerte, hermanos. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Recibimos el Espíritu Santo por fe. Y en Gálatas 5:22, seguimos con Gálatas. Vamos a ver el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y antes va a hablar sobre las obras de la carne. Pero lo que nosotros estamos tratando es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, ¿cómo lo podemos comparar? Un árbol de manzanas, un manzano, no tiene que pujar para que las manzanas salgan, simplemente salen. Así es el hombre que está lleno del Espíritu Santo. El fruto que él va a mostrar al mundo es, lo repetimos nuevamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Después nos va a llevar a Efesios 1:3 y nos va a revelar, mucha gente, y yo siempre lo digo, ¿no? Pide, bendíceme Señor, y bendíceme Señor, y bendíceme Señor, y encontramos letreros por todos sitios, ¿no?, que piden bendición, pero Efesios 1:3 nos dice que ya hemos sido bendecidos, y esa es una revelación del Espíritu Santo a Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo tiempo pasado. Otra revelación, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, bendecidos, escogidos para ser santos y sin mancha, esa es revelación de la palabra de Dios. Pero también encontramos que nuestra salvación es por gracia, no es por obras, es por gracia. Que yo me porto bien, que hago buenas obras, que ayudo a los pobres, es por gracia, hermanos. Está bien que lo hagas, pero es por gracia la salvación. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y seguimos con las revelaciones. La armadura de Dios que vimos hace algunos domingos, que lo encontramos en Efesios 6, 10 al 17. El nombre que es sobre todo nombre, que lo encontramos en Filipenses 2, 9. Estamos completos en Cristo Jesús, Colosenses 2, 9, 10. También habla sobre la venida inminente del Señor Jesucristo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Entonces, vemos que todo lo que necesita la iglesia para vivir una vida en victoria, Dios a través del Espíritu Santo se lo reveló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo escribió en cartas. ¿Saben qué cosa, hermanos? Algo que es importante también decirlo hoy día. Las cartas son anteriores a los 4 evangelios. Quiero decir que primero se escribieron las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, y después, por una necesidad que como se había expandido en el Evangelio y ya algunos hechos había que explicarlos, los hechos del ministerio de Jesús en la tierra, entonces se tuvo la necesidad de escribir la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de los 4 evangelios. Pero los primeros documentos cristianos fueron las cartas. Y curiosamente, mucha gente no les presta atención, hermanos. Y ahí está la revelación. Quiero decir algo. El Evangelio, los 4 evangelios, te van a decir lo que sucedió a Jesucristo en esos 3 años y meses que estuvo en su ministerio terrenal. Pero las cartas te van a revelar lo que Dios hizo en Cristo Jesús por nosotros. Segunda de Corintios 5, 21, por eso dice, aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Así que tenemos que prestar atención a las cartas. Ahí está la revelación
que Dios ha dado a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo y al apóstol Pedro y al apóstol Juan y a Santiago, el maestro cristiano, de lo que la iglesia de Jesucristo necesita, hermanos. Bien, es importante también decir, hermanos, que ya toda la verdad de Dios sobre nuestra salvación fue revelada. Segunda de Corintios 12, 1 al 10, Segunda de Corintios 12, del 1 al 10, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando de sí mismo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Es que desconocían su ministerio. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ese es Pablo, el que recibió tremenda revelación de la palabra de Dios para bendición de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, tenemos que ir a las cartas. Tenemos que ir a los documentos que Dios ha revelado a través del Espíritu Santo por medio de Pablo, para que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia triunfante, victoriosa. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el apóstol Pablo, por su fidelidad, por su obediencia. Te damos gracias, Señor, porque transmitió correctamente, exactamente, la voluntad tuya, Padre, para la iglesia de Jesucristo. Te damos gracias por el Espíritu Santo, que ha revelado estos misterios que estuvieron escondidos durante siglos, para que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia victoriosa. Te amamos, Padre. Te amamos porque nos los has revelado a nosotros. Gracias, Padre, porque por esa verdad nosotros caminamos en la total libertad. Gracias, Papito, en el nombre precioso de Jesucristo, y todos decimos amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso. Estoy todavía conmocionado con la revelación que nos transmitió las cartas de Pablo. Pero vamos a seguir hablando, porque no solamente es Pablo, también es Pedro, es Juan, es el maestro cristiano Santiago. Pero estemos atentos. Que tengan un domingo glorioso y nos vemos en el siguiente mensaje. Sean bendecidos en Cristo Jesús.